Brace the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. La aventura del propósito. Bienvenidos a la aventura del propósito, Rey. Este es un espacio para la reflexión profunda. Aquí buscamos la esencia de aquello que nos mueve, nos define y nos conecta con algo más grande. Hoy nos sumergiremos en un texto ancestral. Es una frase que, a primera vista, podría parecer un mero detalle administrativo de un pueblo muy lejano. Sin embargo, en sus palabras, yace una sabiduría atemporal. Nos ofrece una perspectiva valiosa sobre la justicia, la contribución y el propósito colectivo. Nos referimos a un pasaje del libro de Números, capítulo 35, versículo 8. Dice así: en cuanto a las ciudades que daréis de la posesión de los hijos de Israel, del mucho tomaréis mucho, y del poco tomaréis poco. Cada uno, conforme a su heredad que heredare, dará de sus ciudades a los levitas. Detengámonos un instante en el contexto de estas palabras. El pueblo de Israel, tras largos años de peregrinaje, estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Se preparaban para establecerse, para construir una sociedad. Era un momento de reparto, de asignación de territorios. Era una oportunidad para cimentar los valores que los guiarían como nación. En medio de esta distribución, surge la cuestión de los levitas. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel, pero su propósito era diferente al de las demás. Ellos no recibirían una porción de tierra propia como herencia territorial. Su herencia era el servicio sagrado. Su labor era cuidar el santuario, enseñar la ley y mediar espiritualmente para todo el pueblo. Esta distinción los ponía en una situación particular. Si no tenían tierra, ¿cómo vivirían? ¿Cómo se sostendrían para cumplir con su propósito esencial? Aquí es donde entra en juego la profunda sabiduría de este versículo de Números. Las otras tribus, las que sí recibirían vastas extensiones de tierra, tendrían la responsabilidad de sostener a los levitas. El principio es claro y profundamente justo: del mucho tomaréis mucho, y del poco tomaréis poco. Esta frase es el corazón del mensaje. No se trata de una contribución igual para todos. Se trata de una contribución proporcional. Quienes habían recibido una herencia grande, con muchas ciudades, debían dar una porción mayor. Quienes habían recibido una herencia menor, con pocas ciudades, darían una porción menor. Es un reconocimiento explícito de las diferentes capacidades y bendiciones. No se imponía una carga desmedida a quienes menos tenían. Tampoco se permitía que aquellos con abundancia eludieran su responsabilidad. La justicia no era una igualdad mecánica, sino una equidad basada en la proporción paida. Este principio nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la justicia distributiva. No es simplemente dividir por igual, es reconocer las diferencias y pedir a cada uno según su capacidad. Es asegurar que nadie quede desatendido y que las cargas se compartan de forma razonable. La segunda parte del versículo refuerza esta idea. Cada uno, conforme a su heredad que heredare, dará de sus ciudades a los levitas. Subraya la conexión directa entre la bendición recibida y la responsabilidad de contribuir. La herencia no era solo un derecho a poseer, era también una obligación de dar. Era un recordatorio de que ninguna posesión es enteramente nuestra. Siempre hay una dimensión de mayordomía, de cuidado. Lo que recibimos, lo recibimos en parte para el beneficio de otros, para el sostenimiento de la comunidad. Las ciudades, la tierra, eran dones, y con esos dones venía la responsabilidad de asegurar que el propósito de toda la comunidad se mantuviera. Los levitas, al no tener una heredad material, representaban la dimensión espiritual y moral del pueblo. Sostenerlos era sostener la propia identidad y el propósito trascendente de la nación. Era invertir en lo intangible pero fundamental. Era reconocer que no solo de pan vive el hombre, y que el espíritu necesita ser nutrido y guiado. Este pasaje, aunque antiguo, resuena con una fuerza sorprendente en nuestro mundo contemporáneo. Nos interpela sobre cómo estructuramos nuestras sociedades, cómo abordamos la distribución de la riqueza, de las oportunidades. ¿Pedimos a quienes más tienen que contribuyan más a la sociedad? ¿O permitimos que las cargas recaigan desproporcionadamente en aquellos con menos recursos? Pensemos en el propósito que buscamos en nuestra vida personal y colectiva. Si nuestro propósito es construir una sociedad más justa, más equitativa, entonces este principio ancestral es una guía poderosa. Nos desafía a mirar más allá de la igualdad aritmética. Nos invita a abrazar una equidad que reconoce y valora las diferentes realidades de cada uno. La sabiduría del mucho tomaréis mucho, y del poco tomaréis poco va más allá de lo económico. Puede aplicarse a talentos, a tiempo, a influencia. Quienes tienen mucha influencia, la utilizan para el bien común. Quienes tienen mucho tiempo,
lo dedican a causas significativas. El concepto de apoyar a aquellos que sirven a la comunidad de maneras que no son directamente lucrativas, pero que son esenciales, es crucial. Pensemos en educadores, cuidadores, artistas, investigadores. Ellos son, en cierto sentido, los levitas de nuestra era. Su labor enriquece el tejido social, eleva el espíritu, amplía el conocimiento. Su propósito es invaluable, pero a menudo no se traduce en una herencia material comparable a otras profesiones. ¿Cómo aseguramos que estas personas y los propósitos que encarnan sean sostenidos por la comunidad en su conjunto? Este versículo nos recuerda la responsabilidad de todos. Es un llamado a la solidaridad, a la interdependencia. Es una afirmación de que el bienestar de la parte depende del bienestar del todo. La aventura del propósito nos invita a encontrar nuestro lugar en este gran mosaico. Nos pide que reflexionemos sobre nuestra propia heredad. ¿Qué hemos recibido? ¿Qué talentos, recursos, oportunidades se nos han confiado? Y con ello, ¿qué responsabilidad viene de nuestra parte? No se trata de una carga, sino de una oportunidad. La oportunidad de participar activamente en la construcción de una comunidad. La oportunidad de dar propósito a nuestra propia abundancia. La oportunidad de tejer un futuro donde la justicia y la equidad no sean solo ideales, sino realidades vividas. Este pasaje de Números no es solo una regla antigua para el reparto de ciudades, es un principio eterno sobre la sabiduría de la distribución, es una lección sobre cómo la contribución proporcional edifica una sociedad. Es un recordatorio de que nuestro propósito individual se entrelaza ineludiblemente con el propósito colectivo. Así que, al finalizar esta reflexión, los invito a meditar. ¿Cómo pueden aplicar este principio en su propia vida? ¿De qué manera, de su mucho o de su poco, pueden contribuir a sostener aquello que es esencial para el bien común? Gracias por acompañarnos en esta aventura de descubrimiento y propósito. Hasta la próxima vez, que la búsqueda de significado ilumine su camino.